Hola, buenas noches, mi nombre es Mario Domínguez y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el lobbying como parte de la evidencia número uno. Primero hablamos sobre la situación actual del lobbying. Ahora sí que la palabra lobismo, lobby, viene de la palabra vestíbulo, el cual significa grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. Esto es de acuerdo a la Real Academia Española. Ahora bien, sus inicios tienen lugar a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Los ciudadanos en ese entonces no tenían acceso a las cámaras de los comunes, por lo que ellos optaban por reunirse con diputados en pasillos o salas de espera del parlamento, los cuales eran llamados English lobbies, la palabra en inglés. Y bueno, ellos se juntaban para poder así que expresar sus ideas o inconformidades. El concepto se formaliza en tierras británicas hasta 1884, pero sus principios modernos se dan en 1829 en el Capitolio de Nueva York. Hasta 1876 en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, los agentes ya empezaron a buscar ayuda externa para servir como intermediarios ante el poder público y finalmente se volvió requisito registrar a los lobistas. Muy bien, entonces ahora sí que comparando un poco los orígenes del lobismo con la situación actual. Antes realmente era algo que se hacía como de naturaleza, realmente no era una profesión. La gente, como ya se mencionó, como no tenía ese acceso al poder legislativo, de alguna forma u otra ellos tenían que dar sus ideas y la única forma de hacerlo era hacerlo por reuniones, por separados. Entonces antes se hacía ahora sí que sin pensarlo, y hoy en día ya hay empresas, ya es una profesión y ya hay leyes que regulan esas acciones. En algunos países se llegaron a ver como acciones ilícitas, y es por esto que se empezaron a hacer leyes que ya finalmente formalizaron lo que es la profesión. Muy bien, ahora hablando de ejemplos de lobismo, primero tenemos el lobby indirecto, el cual es la negociación o intento de influir al poder legislativo a través de comunicación con un miembro. Un ejemplo sería una empresa de bolsas reciclables convenciendo al gobierno de pasar una ley que prohíba el uso de plásticos. Entonces, si lo vemos de una forma más sencilla, es cuando tú mismo eres ahora sí que el que propone hacer un cambio y se hace directamente con el gobierno. Entonces, si yo soy una empresa de bolsas reciclables, yo voy a usar un intermediario o un lobista para que convenza al Poder Legislativo de pasar una ley y así favorecerme a mí y a mi empresa y generar más ventas. El segundo tipo es el lobbying indirecto. Esto se da cuando se trata de convencer al público general de tomar acción para poder tener influencia en el poder legislativo. En este caso, un ejemplo sería realizar un podcast creando conciencia de presionar al gobierno de legalizar la marihuana. Entonces esto se da, realmente tú nunca tienes contacto ni con un intermediario ni con el poder legislativo. Lo único que haces es ahora sí que convencer al público general de tomar acción y ellos mismos harían la presión para que el poder legislativo ceda y se dé la ley o la causa que están combatiendo. Muy bien, entonces la característica de los lobistas, bueno, como ya se mencionó, son personas que se dedican a persuadir o convencer al poder legislativo para tomar acciones y favorecer los intereses de grupos externos. Realmente, sencillamente es un intermediario del público al poder legislativo. Las principales funciones son investigar antecedentes de su personal, estar al tanto de su competencia, conocer los movimientos, dar mensajes a medios de comunicación, ya sea rueda de prensa o puede ser entrevistas, y de igual forma realizar eventos de recaudación de fondos. Esto se hace muchas veces para poder ahora sí que ser el que concreta las actividades y poder dar los mensajes hacia el público. Unos ejemplos de lobistas, bueno, el más conocido realmente es Jack Abramoff,
También tenemos a Kenneth Duberstein y Sandy Berger. Todos estuvieron relacionados con el gobierno de Estados Unidos. Muy bien, clases de lobbying. Como ya habíamos dicho, lobbying directo pues es la negociación de el intento de influir al poder legislativo a través de comunicación con un miembro, y lobbying indirecto es cuando se hace al público para que ellos tomen acción y ahora sí que de igual forma convenzan al poder legislativo. Unas regulaciones para lobistas. En este caso tomé distintas regulaciones en distintos países. Bueno, en el territorio mexicano toda empresa lobista tiene que estar constituida legalmente. En este caso básicamente tiene que estar registrada ante las instituciones federales. En Estados Unidos de igual forma es necesario registrarse 45 días después de haber hecho un contacto de lobbying, y es obligatorio presentar un informe trimestral. Y por último, argumentaciones. Bueno, ahora sí que tal cual no voy a presentar un diálogo, sino como situaciones que normalmente se dan en el mundo del lobbying. En el caso del lobbying directo es importante mencionar las consecuencias de ciertas acciones o prácticas y pedir al público tomar acción por un cambio. Entonces, si tú estás luchando por, no sé, que se legalice el aborto, entonces tú tienes que dar tus puntos, tienes que argumentar por qué estás luchando por eso y por qué las personas tienen que apoyar esta causa, para que al final así que ellos puedan tomar acciones o de igual forma opinar para que el poder, la influencia sea más alta ante el poder legislativo. En el lobbying directo también se tiene que solicitar la información de la causa y determinar qué será la ganancia. Es una forma de ver los intereses de ambos. Entonces yo, si soy un lobista y me contratan para igual luchar en contra del aborto o a favor del aborto, pues yo tengo que ver pues también por mis intereses, y es una forma de negociación. Y por último, en el lobbying directo es común en el acto de persuasión convencer al miembro del poder legislativo ofreciendo algo a cambio. Esto, bueno, se llegó a dar, y es por eso que se llegó a tomar como actividades ilegales, porque se veía como sobornos, pero realmente pues muchas veces sí tienes que dar algo a cambio, o tienes que convencer que es algo que eventualmente les va a favorecer. Entonces, si estamos hablando de un presidente que se va a reelegir y tú vas con una propuesta de que se legalice el aborto, tú le puedes argumentar todo lo que investigaste, y de igual forma de casi que crear conciencia, ¿no? Decir, oye, sabes que si tú legalizas el aborto, la verdad es que el porcentaje de votadores para tus próximas elecciones va a aumentar, y ahora sí que finalmente va a aumentar las posibilidades de que sea reelegido. Entonces es como plantearle lo que él puede ganar si apoya la causa que tú estás luchando. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.